Para un padre el amor no tiene límites. Harían lo que fuera por cuidar y proteger a sus hijos, aunque eso suponga muchísimos esfuerzos, incluso trabajar jornadas extenuantes para que no les falte lo necesario para su bienestar y salud. Es por eso que no podemos comprender cómo, con el pasar de los años, algunos hijos no son capaces de valorar tanto sacrificio y les pagan con la moneda de la ingratitud, el rechazo y los malos tratos. Esta es una conmovedora historia que nos dejará con el corazón conmovido por la crueldad de estos hijos, quienes dejaron a su padre completamente desamparado en situaciones difíciles. Don Matías es un pobre anciano de 80 años, quien acababa de ser echado a la calle por sus hijastros tras el fallecimiento de su esposa. Una situación que llegó a oídos de todos los vecinos, quienes se pronunciaron y decidieron ayudar a este humilde anciano. De joven era conocido como Matías Roland, un hombre de contextura grande e intimidante, pero quien en realidad tenía un carácter muy amable y bondadoso. Había sido criado por una familia que respetaba a las personas y le habían inculcado muchos valores desde muy pequeño. Todos sus vecinos habían visto crecer a Matías desde que era un bebé. Eran una gran comunidad que habían conocido a sus abuelos y habían visto cómo la historia de amor de sus padres se desarrollaba hace mucho tiempo. Por lo que fue una tragedia cuando la madre del joven niño falleció de una enfermedad que acabó con su vida muy rápido. Esta pérdida fue un duro golpe para la familia, quien nunca se pudo reponer de la pérdida de la persona que había traído alegría a aquella casa. Matías tenía 12 años y tenía el recuerdo muy presente de su madre. Recuerdo que lo acompañó durante toda su infancia y adolescencia y después adultez. Fueron los valores y todo lo que ella le enseñó lo que lo ayudó a ser un hombre amado y respetado por todos. Su padre trabajó muy duro para sacar a su hijo adelante luego del fallecimiento de su esposa, pero las cosas se complicaron cuando meses después falleció su madre y su padre, por la pena, la siguió solo unos años después. Matías extrañó a sus abuelos muchísimo, pero sabía que tenía que ser fuerte por su padre, ya que la economía del hogar no estaba yendo bien. Así que decidió ayudarlo con lo poco que podía hacer. Así que se acercó al mercado local y se ganaba algunos billetes al día por ayudar a cargar mercancía de los puestos o las compras de las señoras del hogar. Con ese dinero cada mes ayudaba a su padre a pagar la cuenta de luz o agua, algo que lo hacía muy feliz. Además, todo este trabajo físico ayudó a que Matías desarrollara un cuerpo musculoso y prominente, del que se caracterizó durante toda su juventud. Al ser tan atractivo físicamente, muchas mujeres se le acercaban para tratar de llamar su atención, pero él solo tenía un objetivo en ese momento de su vida. Tenía 22 años y quería resaltar su vida mediante la universidad, porque sabía del gran esfuerzo que su padre había hecho para enviarlo a estudiar. Así pasaron los años. Matías se convirtió en un abogado y trabajó duramente para retribuirle a su padre todo lo que había hecho él por él. Pero además también se llegó a enamorar de una joven llamada Camille, una universitaria menor que él, pero que tenía un espíritu fuerte, ya que a pesar de ser madre soltera, su meta era terminar sus estudios. Ese fue un rasgo que atrajo a Matías. No le importaba que tuviera un hijo, le gustaba su valentía. Así fue como ambos se enamoraron, luego de varias citas y de la presentación del pequeño Cory. Los tres formaron una pequeña familia que con los años creció cuando Camille quedó embarazada. Para este punto de sus vidas, la pareja decidió mudarse al hogar de Matías. Su padre los recibió y por muchos años vivieron en esa bella casa. Sin embargo, las cosas no fueron fáciles porque Matías nunca pudo llegar a ganarse la confianza de Cory, quien había sufrido mucho por su padre biológico. Años después, el padre de Matías falleció y la casa quedó a nombre de él. Ahora, el hombre de la familia. Por muchos años, él trabajó como abogado para el Estado, así que su vejez estaba asegurada. Sin embargo, Camille,
quien había decidido ser valiente de otra forma y ser madre a tiempo completo, no tenía un trabajo con aquellos beneficios, así que Matías decidió que ambos compartirían aquel fondo. Pero no fue hasta muchos años después que algo trágico sucedería. Matías dio todo por sus hijos, y aunque Cory no era de su sangre, él aún así lo amaba mucho, pero el joven nunca llegó a demostrar tal afecto hacia él. Este joven nunca lo aceptó como su padre, y es más, tenía un gran resentimiento hacia él por quitarle la atención de su madre. Cuando Matías llegó a la vejez junto a su esposa, Cory aún siguió viviendo en aquella casa, pero su hija ya se había ido a otro país con su esposo a formar su propia familia, por lo que perdieron el contacto. Incluso ella no se enteró del fallecimiento de su madre, que sucedía algún tiempo después. Perder a Camille fue muy difícil para Matías, quien gastó todo su dinero del seguro en el funeral de su esposa. Así que al final, el anciano no se quedó con nada de aquel dinero que le serviría para su vejez. Lo peor era que su hijastro Cory lo trataba muy mal, y además el joven, quien debería trabajar para ayudar a su padrastro, era un mantenido y hacía que el viejo saliera a conseguir dinero para la comida del día. Así fue como Matías, quien ya no podía ejercer su carrera, salía a mendigar por las calles algo de dinero. Todos sus vecinos sabían de la triste situación del anciano y su hijastro. Pensaban que ese joven era un malagradecido y que no merecía el cariño de don Matías. Además, Cory era alguien ambicioso, quería deshacerse del anciano y entonces hizo algo muy cruel. Aquel día don Matías llegó a casa muy cansado, pero se llevó una gran sorpresa cuando vio su cama y algunas de sus pertenencias afuera de su casa. Esto lo confundió mucho y pensó que su hogar había sido asaltado, así que asustado entró para ver qué era lo que había sucedido. Sin embargo, se llevó una gran impresión cuando vio a Cory arado en la sala con un rostro frío y le dijo las siguientes palabras: «Tal vez mi mamá te aguantó porque estaba casada contigo, pero yo no tengo esa responsabilidad. Eres solo una molestia. A partir de ahora esta es mi casa, así que coge tus cosas y vete». Su hijastro, con manera muy fría y sin vergüenza, lo había echado de su propia casa, como si de un mueble se tratara. Cory había botado las pocas pertenencias de don Matías a la calle, la cama que compartía con su esposa y algo de ropa. El anciano no tenía a dónde ir, así que simplemente en las noches dormía a la intemperie, sobre la cama que su hijastro había botado. Después de que los vecinos vieran su angustiosa situación, tras dormir 2 noches enteras en la intemperie, en su cama, le ofrecieron un techo en un acto de compasión. Esta triste noticia llegó a los medios de comunicación, quienes llegaron a cubrir el acontecimiento, entrevistando así a don Matías, quien entre lágrimas contó parte de su historia y pedía ayuda para recuperar su casa, porque ese lugar era el lugar que se encontraba lleno de recuerdos de él y vivencias del anciano. Los vecinos también se unieron a ese ruego. Un anciano debería gozar de su vejez y no aquella verdadera pesadilla. Su hijastro estaba indignado de que el anciano lo hubiera hecho quedar como el malo de la historia, pues en su mente él solo reclamaba lo que era suyo por derecho, pero sin duda estaba muy equivocado, porque la noticia se hizo viral, a tal grado que incluso llegó a oídos de la hija de don Matías en el extranjero, y ella enojada llegó en poco tiempo para asegurarse que sí podría tener una buena vida que pudiera darle a su papá. Sabía que había desaparecido por algún tiempo de sus vidas, pero ahora tenía los recursos para velar por su padre, así que sin dudarlo se lo llevó con ella y su familia para que pudiera gozar de sus últimos años, y dejó a su hermanastro con la casa de su padre, porque sabía que en poco tiempo Cory la vendería para pagar sus deudas, y cuando esto sucediera, ella recuperaría la casa en memoria de su madre. Y así fue. Cory no pudo resistir ni 4 años con la casa en buen estado y la puso a la venta, y sin saber fue su hermana quien la adquirió.
Con aquel dinero, este joven malo y cruel empezó a vivir de mala manera y al poco tiempo falleció a causa de una sobredosis, pero nadie de su familia se acercó a reconocer el cuerpo, así que poco más se supo de este joven que tuvo un trágico final, acorde a su oscuro corazón. Por otro lado, Matías vivió feliz junto a su hija y sus nietos, siempre añorando su hogar, pero aquella familia que aún tenía y amaba fue suficiente para que por fin pudiera unirse a su esposa en el cielo. Casos como estos nos arrugan el alma de dolor. ¿Hasta cuándo tanta indolencia y crueldad con nuestros ancianos, a quienes le debemos no solo respeto, sino también gratitud e incluso devoción? Debemos recordar que esto nos pasa a todos. Nuestros padres envejecen, pero si hay algo que debemos hacer es aprender a amar a nuestros padres en ese momento. Aceptar su vejez con paciencia, con amor, con caridad y servicio. Amar más a tus padres en estos momentos de fragilidad es lo que debes hacer. Porque recuerda que también en algún momento llegará nuestro turno. Ellos lo dieron todo por nosotros y cuando llegan a este punto de sus vidas, está en nosotros ser recíprocos con ellos. Esperamos que esta historia les haya gustado tanto como a nosotros. De ser así, no olviden dejarnos un like para hacérnoslo saber. Además, estaremos encantados de que formen parte de esta hermosa familia. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse a este canal. Yo soy María José Cisneros y nos vemos en la siguiente historia, por este tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.